Te seré sincero, el episodio no estuvo tan bueno, es uno de transición, pero aún así dejó una que otra cosa interesante para especular, especialmente si sabes de las novelas ligeras que involucran a los personajes de este episodio. Y tú sabes que yo me sé las novelas, todas, así que quédate hasta el final y te contaré algunas posibles interesantes revelaciones que salieron el día de hoy sobre Tiga y Pandora. Pero antes de empezar, un agradecimiento a los miembros de mi canal en español, gracias a Faso God, al tipo con foto de Virgil, a Yume, a Santiago, a Curset, a Juan, a Lazarino, a Maxicosis, a Jan y finalmente a Kurai. No hay nuevos miembros en el canal en inglés, pero igual gracias a los de siempre. Por último, por esta ocasión agradezco a las casi 400 personas que me siguieron en Instagram. Significa mucho para mí considerando que se tomaron la molestia de cerrar la aplicación e ir a esa red a darme follow. Muchas gracias a todos. Pero ahora sí, empecemos con el video. Bienvenidos al análisis del capítulo 26 del arco 10 de Re:Zero. Pero antes de empezar, déjeme resumirle brevemente el episodio 26. ¿Sabías que en el último episodio de la novela pasó un momento muy tenso entre Reinhardt y su padre? Básicamente, es la primera reunión que tuvieron después de que Henkel amenace a su señora en Prestella. Ahora te narraré casi todo lo que pasó en el episodio. El capítulo comienza en la iglesia del dragón divino, donde la impulsiva Filore intenta solucionar el atascamiento de un urgente envío de medicinas provocado por el terrible caos en las calles de la capital, producto de la supuesta traición de Crush y Subaru el reino. Gracias a la intervención pragmática de Henkel, el problema se resuelve con eficacia al redirigir los recursos y proponer trasladar directamente a los pacientes hacia los centros de tratamiento del sur y del oeste. También se narra cómo es que Henkel trata de dar todo el crédito a su señora, ya que si es él quien sugiere ciertas medidas, la opinión pública no verá con buenos ojos esa decisión. Ante esta sugerencia, Filore le dice que no permitirá que siga pensando de esa forma. Le recuerda que él es también un valioso miembro de la facción. También se revela que a pesar de los constantes esfuerzos de Filore y de su brillante oficial Sakura por enviar más de 100 solicitudes formales al Consejo de Sabios para visitar a las prisioneras y aplicar el sacramento curativo a las víctimas de Prestella, el castillo real se mantiene inflexible, rechazando cada avance y manteniendo a Emilia y Fel completamente incomunicadas. La situación se vuelve emocionalmente insostenible cuando pasa el momento más tenso del episodio. Durante una visita diplomática al castillo, el grupo se cruza cara a cara con Reinhardt Van Astria en los pasillos, quien era acompañado por dos caballeros que Henkel jura nunca había visto, y deduce que son caballeros que mantienen al santo de la espada vigilado. Entonces Filore lo interroga con dureza, recriminándole que, a pesar de ser teóricamente el caballero de Fel, ni siquiera se le haya permitido verle más de un mes de injusto encierro. Reinhardt responde con estoicismo desgarrador, que él es ante todo la espada del reino, y que debe obedecer ciegamente las órdenes superiores, negándose a entregar cualquier carta o mensaje de apoyo hacia Fel. Antes de marcharse, el santo de la espada se cruza con su padre y lo felicita con total sinceridad por haberse convertido en el caballero de Filore, dejando a un Henkel completamente mudo y destrozado por la culpa de no saber cómo reaccionar ante la inquebrantable actitud de su hijo. De regreso en la iglesia tras despedir momentáneamente a sus guardias y asesores, Filore se deja caer contra la puerta cerrada con una expresión de frustración absoluta, al ver que los canales oficiales de la ley y la diplomacia se han cerrado por completo para ellos. Rompiendo el silencio con una propuesta tan peligrosa como audaz, la joven candidata mira fijamente a Henkel y le pregunta cómo podrían llevar a cabo con éxito una fuga clandestina para sacar a las prisioneras del castillo, conectando de esta forma con el capítulo final del último volumen de la novela ligera, donde vemos que Filore y Henkel ofrecen a Fel huir junto a Emilia, pero esa es una historia que no conoces. El episodio empieza con Filore hablando con un desconocido, y Henkel sobre el problema de la distribución de la medicina debido al estado caótico de la capital por los recientes sucesos. Y esta discusión terminaría cuando Henkel sugiere que deberían solo llevar al hospital la medicina de los pacientes más enfermos. En cuanto al resto de pacientes no graves, sugiere que deberían trasladarlos al lugar del atasco para darles la atención médica necesaria. Esto en realidad pasa en varias páginas, pero si lo narré así de rápido no es solo porque ando atrasado con el video, sino porque el autor usa estas situaciones para mostrarnos cómo es que se realizan las cosas en la facción de Filore, mientras que en la facción de Emilia es Subaru quien tiene que dar las sugerencias generales y establecer el plan de acción, el cual luego es aprobado por Emilia. En la facción de Filore son tanto Henkel y Filore los que deciden el curso de las decisiones. De hecho, un detalle que me encantó, aunque lo siento un poco forzado, es cómo es que Henkel narra que él ya tenía experiencia con ciertas cosas de la iglesia y con medicamentos. Se revela que cuando su esposa cayó enferma, él se encargó de averiguar todos los medicamentos disponibles que podrían usar para ayudarla. Y no solo eso, sino que también empezó a asistir a la iglesia en búsqueda de un milagro para ella. Detalles como este hace que comprenda cuánto es que este hombre ama a su esposa. Si bien no niego que me es creíble que el hombre por amor haga este tipo de cosas, lo que sí me resulta un poco difícil de creer es la conexión que el autor nos muestra que tuvo Henkel en el pasado con la Iglesia del Dragón, iglesia la cual ahora apoya e incluso tiene un uniforme de allí. Digo que me he esforzado porque en todas las novelas secundarias de Henkel que leí,
Nunca se menciona que Henkel fuera a la iglesia o que haya ido siquiera, pero sí se menciona muchos intentos que hizo por curar a su esposa. Es por esos intentos, de hecho, que conoce al difunto maestro de Félix, o es por esos intentos que un día sin querer fue a investigar un Meti en un lugar abandonado y sería ese lugar donde conocería a Priscilla y se uniría a su facción. Pero nunca se habla en las novelas secundarias sobre Henkel yendo a la iglesia, y que el autor trate de meter este dato recientemente me deja con un sabor de boca medio extraño. Igual me gustaría que pronto el autor saque una novela secundaria o algo donde narren un poco sobre cómo eran esos días, los días donde iba a la iglesia para orar y pedir por un milagro para su esposa. Al menos así, siento que la conexión sería más natural cuando alguien en unos años lea todas las novelas de Henkel y luego lea la novela principal. Después, habría una charla interesante, si bien ya dije que la dinámica entre Henkel y Filore es que uno se autodesprecia mientras que el otro la anima haciéndole recordar cómo puede ser una buena persona. Hoy vimos un poco más de cómo se desarrolla esta dinámica. Debo admitir que me gusta cómo es que Henkel dice que es mejor si las ideas que sugiere para la campaña las anuncia Filore como ideas propias de ella, ya que si le daban el crédito a Henkel, esto traería una mala fama a las decisiones. Pero Filore, siendo la dulce chica que es, le dice que aunque es consciente de su mala fama, aún así sus acciones pasadas no deberían empeñar las buenas acciones de la actualidad, y que cuando sea monarca estarán juntos en más situaciones así. Básicamente le dijo que deje de actuar de esa forma, pero claro, lo hizo a su manera mientras ella se pellizcaba a sí misma y hablaba con sus modismos de siempre. Estas descripciones parecen raras e innecesarias, pero cuando lo lees te das cuenta cómo es que esa acción es algo propio de ella. Algo que me llama mucho la atención de este diálogo entre los personajes es la parte donde Filore sostiene sus argumentos diciendo que quizás hubo una vida que se salvó gracias a él. Esta pequeña y aislada reflexión hace creer que quizás la idealización que tiene Filore de Henkel es por algo que pasó en el pasado. Ya sea que Henkel alguna vez salvó a una niña cuando era caballero, o quizás el hecho de que haya absorbido la sangre del dragón hace casi 15 años, esta acción quizás tuvo un desencadenante en la Filore actual. Y así como Subaru salvó a Melty de Capella por una acción inesperada, quizá Henkel hizo lo mismo con la otra parte de Melty, Filore. Me gusta creer en ese paralelismo no solo por el parecido narrativo de Filore y Melty, sino también porque fueron salvadas por dos personajes igual de similares, Henkel y Subaru. Pero a ver si latino. Después hay uno que otro diálogo más entre Filore y Henkel, pero todo se resume en que Henkel no quiere que le metan en la clasificación de persona que hace el bien sin mirar a quién. Aún así decide que ayudará a su señor en sus deberes diarios. Posterior a eso tenemos uno de los momentos que considero los más importantes del episodio. Hablo de la escena donde Tiga y Henkel hablan. También es esa escena que usé para la miniatura del video. Allí se narra un poco cómo es la tensa relación de ambos. Parece que en todo momento Tiga habla con odio de Henkel, pero al final pasa un giro interesante que nos deja ver lo equivocado que estábamos. Resulta que no es que Tiga odia a Henkel y por eso tiene una actitud pasivo-agresiva con él, sino que si en realidad es así, es porque Tiga siente empatía por él. Si bien la obra nunca dice por qué siente esta empatía, se puede deducir que debe ser por algo de su pasado. ¿Recuerdan que Melty y el juego de la profecía del trono ya han dado indicios de que Tiga está controlado por Capella? Bueno, es lógico pensar que debido al turbulento y lamentable pasado que tiene Tiga, no puede evitar sentir algo de pena por Henkel. Después, ambos hombres hablan sobre los sucesos recientes, hablan sobre cómo es la problemática personalidad de Filore, cómo es que Tiga no parece ser un caballero, sino un guerrero, y cómo es que la capital anda tensa por las acciones recientes de Crush y Subaru. No vale la pena hablar a detalle de la recapitulación de esto, pero de lo que sí vale la pena comentar es que Henkel se da cuenta de que todos estos sucesos están ayudando enormemente a la Iglesia del Dragón Divino, quienes aprovechan el caos e incertidumbre de una capital gobernada por pocos ricos pero inmensos pobres para hacer campaña y aumentar la popularidad de Filore. Henkel se siente feliz de que cada día Filore consiga más apoyo, pero no puede evitar sentir una desconfianza gradual hacia la Iglesia, y nosotros como lectores sabemos que tiene razón para sospechar. Después, otra cosa que se narra es cómo es que Henkel cree que tiene razón en su desconfianza hacia la iglesia. Para esto recapitula todos los factores sociales que realzan la importancia de la creencia en esta organización. Da razones como la abundante pobreza en Lugúnica y cómo es que cada día la iglesia consigue más adeptos gracias a la buena campaña de Filore. Encima, para complicar sus dudas, se da cuenta de que Filore y sus actos diarios tienen un carisma único. Ese carisma es un rasgo que solo lo tenían los descendientes de la familia real. Es en base a todo esto que Henkel da una reflexión que ayuda a borrar una posibilidad que algunos usuarios estuvieron comentando: la posibilidad de que Filore y Fel sean hermanas. Esto es algo que es descartado al instante por Henkel, y la razón de esto es una razón que se añadió en la novela ligera del volumen anterior. Se dice que For Lugúnica, el padre de la princesa desaparecida hace 15 años, llegó a considerar a Henkel su mejor amigo, y es por esta relación que Henkel sabe que solo hubo una única princesa. La verdad, esta revelación de For Lugúnica siendo su antiguo mejor amigo no es algo que se pueda tomar a la ligera, ya que en el volumen 44 Henkel piensa en aquel príncipe, y pasó así.
De repente, las cálidas palabras que Ford le había pronunciado una vez con una sonrisa le vinieron a la mente, recordándole que le aseguraba que su deseo se haría realidad, pues no conocía a nadie, aparte de su propio hermano mayor, que hubiera afrontado sus deseos con tanta sinceridad y firmeza como lo hacía él. Aunque sus posiciones eran diferentes, y llamarlo amigo habría sido una presunción audaz, Heinkel se dio cuenta en ese momento de que eran almas gemelas, agobiadas por luchas similares, nacidas de posiciones que exigían altas expectativas. Él había visto esa misma imagen de esa persona reflejada en los ojos carmesí que ahora se fijaban en él, confirmando al mismo tiempo la cruel verdad demostrada en el instante en que se activó el poder de Gula, el hecho de que ella era, sin duda alguna, Filore Lugunica. Y sin embargo, la situación aún se mantenía en un punto incierto. Lo más curioso es que a pesar de todas estas sospechas, Heinkel sigue preguntándose qué era lo que debía hacer, y así se dice que pasó un mes. Ahora solo falta un mes más para que regresemos al punto inicial del Time Skip. Después de esto cambiaríamos de escena y también se deja en claro que pasaron más días. Ahora vemos un diálogo entre Sakura y Heinkel. La verdad me gustó mucho este diálogo y eso porque siento que las indirectas que se lanzaron fueron realmente interesantes. Si conoces el trasfondo de Heinkel, se dice que Sakura estuvo escribiendo cada día cartas que le ordenaba Filore para entregar al Consejo de Sabios y el alto mando de la iglesia. Aún así, estas dos organizaciones postergaban su solicitud de ir a sanar a las víctimas de Prestella y de concederle una reunión con Emilia y Fel, quienes seguían retenidas. Allí, Heinkel parece sugerirle a Sakura que quizás no hacía bien su trabajo, y que estaba por nepotismo en su rol, de asistente administrativa de la iglesia y Filore, a lo cual Sakura le dice que si ese fuera el caso, entonces él también consiguió su trabajo de subcomandante de la Guardia Real por el mismo método. Y si bien esto parece ser verdad, en realidad no lo es. Heinkel no consiguió su rol de subcomandante por nepotismo, sino que se le fue dado el rol por unos problemas que pasaron en una novela secundaria, y fue dado a modo de compensación. Pero eso es un secreto de la organización secreta de las 6 lenguas. Normal que Sakura no lo sepa. Luego se comenta un poco entre ellos sobre el rol de ser una santa, el rol que desempeña Filore. Se dice cómo es que este rol no es tan importante para la estructura interna de la iglesia, a pesar de ser la cara pública de esta. Se profundiza un poco más en el rol, pero no es la gran cosa. Creo que lo único de lo cual yo tengo expectativas de este rol es que a futuro servirá para explicar un poco más de Pandora en retrospectiva. ¿Cómo es que el rol de Filore servirá para explicar el antiguo rol de Pandora? Bueno, tenemos constancia de que a Pandora se le llamaba hace 400 años como la Santa, y que actualmente haya otra con ese mismo rol pues llama algo la atención. Algo que es solo una teoría, pero una teoría probable es el hecho de que parece que la historia en Re:Zero es cíclica. Si bien la mayoría de los fans sabe que los elfos actualmente son odiados por lo que hizo la bruja de la envidia 400 años antes, en realidad, hace 400 años, Ryuzo y su pueblo ya sufrían discriminación, y por eso se refugiaron en el santuario de Chigna. Es decir, ya había una razón por la que las personas odiaban a los elfos antes de Satella. Incluso el What If, que sucede 400 años después, nos da otra pista de que la historia en Re:Zero es cíclica. Allí se nos muestra cómo es que surgió una nueva bruja por amor a Natsuki Subaru, tal y como en el pasado surgió Satella. ¿A qué quiero llegar con esto? Que me gusta creer que posiblemente a través de la situación actual de Filore encontremos una respuesta a cómo era la vida de Pandora 400 años antes, cuando aún era una chica que no tomaba el gen de la bruja de la vanagloria. Después pasa algo que siento que al fin salpica un poco en la facción de Filore, y si bien sabemos que perfectamente puede ser una forma planeada para que no sospechen de ellos, considero que es una buena forma de alargar las cosas y confundir al lector y a los personajes. Se dice que Filore también anda en una mala situación política debido a que usó el sacramento para curar a Krush, quien luego terminó matando a Miklotok, y que incluso puede perder su rol como santa por esta decisión unilateral. Posterior a esto vuelve a ocurrir otro cambio de escena, uno donde nos ubicamos días después. Como a Filore le rechazaban las cartas, se presentaba en el castillo para hacer la solicitud de forma presencial, pero aún así la rechazaron. Ante tantas trabas, todos deducen que los del Consejo de Sabios solo quieren que Filore desista de seguir con ese plan. Y acá viene lo más complejo del episodio y para el lector. Si realmente todo es un complot para que gane fácilmente Filore, entonces ¿por qué los del Consejo de Sabios y la Iglesia no prueban la solicitud de ir a salvar a las víctimas de Prestella y así elevar la candidatura de Filore? Lo que me imagino que pasa es que simplemente los altos mandos no quieren salir de su zona segura de la capital hasta que se hayan encargado de los cabos sueltos, es decir, de Subaru, Russell y compañía. Espero pronto tengamos respuestas. Después de esto pasaría el tenso reencuentro entre Heinkel y Reinhardt. La verdad no hay mucho que decir de esto, solo Reinhardt le felicita a Heinkel, y debido a lo inesperado de la felicitación, ni siquiera Heinkel tiene tiempo para insultarlo de vuelta. Solo piensa por qué le felicita genuinamente si es que solo le ha dado problemas recientemente. No pensé decir esto, pero lo más interesante viene cuando Heinkel afirma que habían 2 caballeros desconocidos vigilando a Reinhardt todo el rato. Las implicaciones de esto son grandes porque Heinkel es alguien que ha vivido toda su vida rodeado de caballeros, y en la caballería del reino.
Y aún así, que ni él reconozca a los caballeros que acompañan a Reinhardt es solo otra prueba de que son personas falsas enviadas por la mente maestra detrás de todo esto. Otro intercambio interesante es el de Filore y Reinhardt, uno donde básicamente Filore le dice que es inaceptable que ni siquiera a él le dejen acercarse a Filore. La verdad, este momento es tenso de leer, pero solo sirve para mostrarnos de que Reinhardt es solo un héroe y nada más. Un héroe del que se espera que haga las cosas correctas, y es curioso cómo es que nunca se le pasa por la cabeza que ni siquiera poner por encima sus propios deseos. Claro, sé que eso es algo noble, pero pienso que está bien si nosotros tenemos algo de codicia de vez en cuando. Solo un poco, ya que nadie acá quiere terminar como Regulus. Después, el episodio terminaría con Henkel y Filore hablando en privado y la candidata propone una fuga del castillo. Así se conectaría todo con el epílogo del último volumen. Sinceramente, el episodio no me gustó tanto. Este inicio de volumen está que se encarga de conectar y contar las cosas que han pasado en estos 2 meses de inactividad por parte del bando de los buenos. Me gustaría decir que este recuento de los sucesos terminarán pronto, pero lo veo poco probable. Algo me dice que también tendremos una narración del punto de vista de los buenos, y allí se nos explicará sobre todas las dificultades que salieron y que evitaron que retomen la capital. No quiero sonar pesimista y ojalá me equivoque, pero puede que se repita la situación del volumen 32. Por si no lo saben y dicho de forma rápida, en ese volumen también nos quedamos con la intriga de qué le pasó a Subaru, que estaba desaparecido por los sucesos del Coliseo, y en lo que él estaba ausente del relato, la obra nos contaba el punto de vista de los demás personajes, y solo al final, en la última página del volumen 32, volvió a aparecer Subaru a último minuto. La verdad, en este momento no sé si me gustaría que se repita, pero ojalá no pase. Antes de terminar, quiero agradecer al fan de Reinhardt que me donó $1000 para hacer un video sobre toda la vida completa del héroe. Quiero acabar el video de Shaula primero, y en cuanto termine eso empezaré su video, que será mucho más largo que el de Elsa. Pero déjenme endulzar un poco más la meta. Si se llega a $1500, narro el video con cosplay de Reinhardt. ¿Se llegará? Veremos. Pero en lo que editaba esto, salió el nuevo episodio de la novela. Y como tengo que hacer otros videos, siento decir que por esta ocasión solo subiré el guión con un gameplay de fondo. Pero ahora empecemos con el episodio 27. Por lo general acá pondré el resumen del episodio de hoy, pero por ahora no lo haré. En sí les cuento, el episodio no estuvo tan interesante. Lo más sorprendente pasó al final, y eso sí es algo que me dio hype. Pero déjenme compartirles mis pensamientos sobre este capítulo. El episodio empieza con Filore y Henkel hablando sobre cómo sería el plan de escape. Acá sinceramente debo admitir que me sorprendió Filore, quien se revela había hecho un mapa detallado de las rotaciones de guardia y vigilancia. Lo hizo a fin de poder emplear esta información para el rescate de Emil y Feld. Claro, Henkel intentó hacerle entrar en razón, pero Filore le dice que ella ya le mostró su determinación en el pasado, y agrega que ella quiere vivir en base a sus palabras. Por eso planea esto. Algo que me conmovió mucho, y no bromeo, es cómo es que Filore afirma que aunque la iglesia y el reino le den la espalda por este acto, a ella aún le quedará su caballero Henkel. Y eso es razón suficiente del caballero para ayudarla. Sinceramente, esta dinámica entre Filore y Henkel es muy bonita, ya que confía plenamente en él, y es más bonita aún cuando nos damos cuenta de que Henkel era el mejor amigo de su supuesto padre Forlúnica. Es decir, en este momento Henkel es como una especie de tío para Filore, y eso suma muchos puntos a la confianza en su relación. Después Henkel sorprendentemente se vuelve la voz de la razón y propone un mejor plan para infiltrarse en el castillo, no sin antes recordarle todos los riesgos que ella no considera. Pero eso no amilana a Filore, quien decide seguir con su plan de todas formas. Sé que acá dije todo esto muy resumido, pero créanme que cuando lean la novela verán que la descripción en química de Henkel con ella es muy adorable, y como que al resumirlo se pierde un poco la esencia, así que es mejor si lo leen por su cuenta. Y así terminaría la primera escena del episodio. Luego solo se nos dice cómo han pasado 45 días desde que Fel y Emilia fueron aprisionadas, al mismo tiempo que pasan otros 15 días planeando el escape. No se dice algo realmente relevante, al menos no algo que tenga que complementar con la información de las novelas, pero sí se menciona a Seol. Si no recuerdan quién es Seol, es el caballero que intentó detener a Subaru en los puntos de control de la capital. Henkel nos da un poco más de contexto sobre él. Dice que Seol es un bastardo que no es muy bueno con la espada, y que trata siempre de confiar en la reputación de su familia en vez de su habilidad de esgrima, y es debido a este parecido con él que parece que le cae mal. Aclaro que hay más cosas de por medio en lo que resumo esto, cosas como las pequeñas acciones que hizo Filore para asegurarse de despistar a los demás y no se le filtre su mentira. Ella hizo todo esto mientras dejaba que Henkel se encargue de la recolección de información. La verdad, sé que dije en mis otros videos que pensaba que todo esto era una trampa de Filore, pero ahora que sabemos que en realidad fue Henkel quien formuló todo el plan de escape, ya no puedo evitar sentir que quizás Filore realmente no tenía malas intenciones, o quizás sí, quién sabe. Personalmente hasta yo dudo de eso. Aunque no puedo evitar arquear un poco la ceja cuando el episodio revela que cada vez que se acercaba el día de la fuga, Filore se sentía más emocionada mientras Henkel más nervioso. Ojalá que la emoción de Filore sea porque quiere que todo salga bien,
y no porque su plan pondría en aprietos a Emilia y Fel. Otra cosa interesante que se menciona es cómo se vuelve a recalcar que esta es la segunda vez que Henkel se infiltra en el castillo real. Esto como referencia a que se infiltró en la noche en la que la princesa fue raptada hace 15 años. Después de presentar otra solicitud de audiencia con Emilia y Fel, Henkel y Filore se infiltran en el ala este del castillo. Allí se dice cómo Henkel derrota a Seol y sus compañeros, pero no se menciona algo realmente relevante. Creo que solo nos dan más momentos tiernos de Henkel y Filore. De hecho, esta última se asombra con la facilidad con la que Henkel derrotó a los dos caballeros restantes. Si tan solo Filore supiera que las dos únicas victorias que tuvo Henkel en toda la obra principal fue contra el dios del sexo Camberley y dos soldados random, si supiera eso me pregunto qué pensaría ella. Aunque conociendo el lado fan de Filore, seguro ella aún así encontraría una forma de excusarlo. Después llegan a la habitación de reclusión de Fel donde se repite el diálogo del epílogo del volumen pasado. Lo único nuevo es que ahora Fel pregunta por su caballero, y si él está que ayuda en el plan. A lo que Henkel lo niega y la candidata no suena ni decepcionada ni triste. Solo dice que entonces deben salir cuanto antes mientras no pierde su brillo usual. Acá pasa una reflexión interesante por parte de Henkel sobre el tipo de relación que tiene su hijo con Fel. Parece que para él siempre le pareció que fue Reinhardt quien eligió a Fel como señora para servirle. Pero ahora piensa que quizás fue al revés. Luego, cuando parece que llega a una conclusión interesante por esto, es interrumpido por Filore, y nos quedamos sin saber sobre qué conclusión había llegado Henkel. Lo que diré ahora es especulación mía, pero creo que quizás Henkel terminó comparando la relación de Fel y su caballero con la relación que tuvo Teresia y Wilhelm. De esta última relación también se podría decir que fue Teresia quien eligió a Wilhelm, y me imagino yo que eso fue lo que pasó por la cabeza de Henkel. Como que esto se respalda cuando luego él dice que suele pensar en cosas innecesarias en momentos así. Además, ya dije yo que Tapei no oculta su intención de hacer que Reinhardt y Fel terminen como pareja. Así que personalmente eso es lo que creo yo que Henkel terminó pensando. Después el grupo recién formado se prepara para ir al piso superior donde tienen cautiva a Emilia. Se menciona que el lugar que tiene encerrada Emilia tiene fórmulas mágicas para evitar que ésta pueda usar su magia. Y me imagino que allí también se encuentra Ran. Pero cuando llegan al lugar no estaban los guardias sino Marcus Gildar, quien al instante evita que Henkel use su espada y le pregunta qué hace acá. La verdad, esta última escena me tiene muy confundido, más que nada por todas las posibilidades que pueden ocurrir en este momento. Y no se preocupen, les comentaré todas las que tengo en mente. Primero que nada, Marcos es endemoniadamente fuerte. Claro, sé que al lado de Reinhardt no parece la gran cosa, pero Marcos ha logrado derrotar a Roswaal en un combate. Y sé que luego Roswaal consigue ganarle la revancha, pero la proeza de derrotar a un mago de 400 años no se la quita a nadie. También en otra historia secundaria vemos cómo es que Marcos se enfrenta a 3 personas fuertes de Volashia. Sé que en la imagen que muestro solo hay 2, pero recuerdo que en esa novela se mencionaba que había un francotirador que daba cobertura a los 2 combatientes de la imagen. Y si mal no recuerdo, los enfrentó aun cuando todavía no poseía esa armadura que reforzaba mucho pero mucho más su durabilidad en combate. De hecho, es al final de esa historia secundaria donde Marcus consigue la armadura como cortesía de Roswaal. Y ahora en el presente tenemos a Marcus más fuerte que nunca contra un Henkel que es inmortal. La verdad no tengo idea de qué puede hacer Henkel en contra de él, y si bien soy consciente de que Henkel puede usar su inmortalidad para tratar de idear algo en contra de él, también es verdad que ya hemos visto que puede quedar noqueado si es que le dan un golpe fuerte. Y créanme que Marcus puede darle uno de esos golpes en cualquier momento. Puede que también esté la opción de que Marcus esté colaborando para la organización secreta de las 6 lenguas, pero algo que se deja en claro en novelas secundarias es que Marcus no es un miembro activo de esta organización, es solo un conocido y ocasional colaborador. Así que no es muy fácil tratar de adivinar si es que en este momento Marcus es un aliado de Russell o no. Personalmente me gusta creer que sí, que Marcus está al tanto de todo y solo finge servir a la administración actual en lo que espera por una oportunidad para retomar la capital. Sé que Capella estaba reemplazando a personas claves del reino por marionetas propias, pero pienso que sería tonto reemplazar a Marcus, porque si es que él es fuerte es precisamente porque Marcus es Marcus, y dudo mucho que un impostor pueda igualarle en fuerza. Algo que me llama mucho la atención es que Henkel dice que según sus investigaciones, él esperaba hallar guardias en el lugar. Eso quiere decir que a última hora algo pasó que forzó a Marcus a ir a vigilar personalmente la zona. ¿Será que solo fue una coincidencia que alguien como Filore filtró información al enemigo? Personalmente debo decir que me sorprendería mucho saber que Marcus está al servicio de la administración de Capella. Claro, sé que dije anteriormente que él no tenía una estrecha colaboración con la organización secreta de las 6 lenguas, pero sí tenía una muy estrecha relación con un miembro de este grupo, un miembro al cual él considera como una especie de hermano menor. De hecho, en una novela secundaria donde ese hermano menor se puso en grave peligro para salvar a Julius, vemos una bonita conversación de Marcus y Belmont, donde se ve el aprecio y respeto que se tienen el uno al otro, y pasó así.
Al ser llamado por ese antiguo apodo a sus espaldas, Belmont se detuvo y se dio la vuelta, y al reconocer el rostro de quien lo llamaba, una sonrisa se dibujó en sus labios sin que pudiera evitarlo. Belmont le comentó al comandante que no había cambiado absolutamente nada, preguntándose si de verdad habían pasado 10 años. Marcos, acercándose con zancadas pesadas, le respondió que tenía una cara más insolente que nunca y le preguntó si se estaba alimentando bien. Belmont señaló que el comandante se veía igual que siempre, pero que ya había empezado a hablar como un viejo, cuestionando si siempre había sido así, a lo que el gigantón le ordenó que cerrara la boca. Aquel hombre era Marcos, un viejo conocido al que Belmont no veía desde hacía una década. Aunque no se habían visto en todo ese tiempo, la información sobre Marcos siempre llegaba a sus oídos, en parte por sus hazañas estruendosas, pero principalmente por su relevancia política. Marcos, conocido como la Roca Hildark, era una figura clave para mantener la estabilidad del reino de Lugunica, motivo por el cual la organización de Belmont, la agencia de inteligencia del reino conocida como las 6 lenguas, vigilaba cada uno de sus movimientos. Con todo, Belmont no lo odiaba, pues desde los días de la hermandad siempre le había caído bien este gigante bonachón, un hombre honesto e incapaz de mentir, especializado en enfrentamientos directos. Belmont reflexionó sobre lo increíble que era el paso del tiempo al ver que el comandante terminó convirtiéndose en un comandante de verdad. Marcos le respondió que incluso aquel mocoso, el pequeño Bel, había crecido hasta volverse todo un adulto, e indagó por el resto de sus antiguos compañeros y si había mantenido el contacto con ellos. Belmont le explicó que Leno era el asistente del alcalde de Costul y que suponía que el resto también estaría bastante ocupado, añadiendo que él seguía igual que siempre mientras agitaba sus dedos vendados para presumir sus heridas de guerra. En el incidente relacionado con el Hexel, los caballeros del reino habían investigado el caso, por lo que Marcos, como comandante de los caballeros, sabía que Belmont figuraba entre los involucrados, razón por la cual había podido emboscarlo en la entrada al distrito noble de la capital. Marcos le señaló que si no hacía eso, Belmont habría seguido evitándolo. Él le respondió que el uso de tanta formalidad le ponía la piel de gallina, pero justificó su actitud admitiendo que no tenía cara para verlo al considerar en lo que se había convertido. Marcos le aseguró que sus subordinados le informaron de su gran esfuerzo para resolver el caso y que había actuado con dignidad, agregando en tono confidencial que no debía preocuparse por tonterías como si tenía o no cara para verlo. Ante esas palabras tan directas, Belmont no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Mientras él se había cansado de escuchar el nombre de Marcos durante esa década, para este último Belmont era alguien con quien había perdido el contacto por casi 10 años, y aún así le dirigía palabras tan cálidas. Belmont comentó lo irónica que era la vida, y cuando Marcos le preguntó a qué se refería, él contestó que solo pensaba que, si se hubiera encontrado con él antes, probablemente habría dedicado su vida a servirle. Marcos le aconsejó que no dijera tonterías y que su vida era suya para usarla para sí mismo, a lo que Belmont le preguntó si eso era algo que debería decir un caballero. Belmont no pudo evitar reír al considerar lo propio que era de Marcos decir algo así, dado que la misión de un caballero era arriesgar la vida por el país y la gente. Belmont sugirió al comandante que, estando tan ocupado, hablaran de nuevo cuando tuviera tiempo libre, prometiendo que esta vez no tardaría 10 años. Tras despedirse con la mano, le dio la espalda y comenzó a caminar. Mientras se alejaba, Marcos se quedó allí de pie y lo llamó una vez más, recordándole que no hiciera nada de lo que debiera avergonzarse, citando la ley de la hermandad. Sintiendo ese mismo peso en la conciencia, Belmont respondió exactamente igual que 10 años atrás, aceptando la indicación y despidiéndose definitivamente de Marcos sin una promesa formal sobre su próximo reencuentro. En ese momento, Helene Gatnes, la integrante más joven de su agencia y una joven promesa que cumplió un papel fundamental para detener la propagación del Hexel, se unió al grupo sin hacer ruido. Le comentó a Belmont con una sonrisa sospechosa que sabía que él y el comandante Marcos se conocían, pero no imaginaba que fueran tan cercanos. Añadió que el éxito no fue solo mérito de ellos, pues aprovecharon los preparativos de Belmont al infiltrarse primero y, aunque le pesara admitirlo, tuvieron que pedir prestada la fuerza de los caballeros. Belmont le contestó que no tenía por qué pesarle, ya que gracias a eso, lo máximo que perdieron fue la movilidad de sus dedos, asegurando que el jefe evaluaría los resultados con justicia, sin importar de quién hubieran tomado prestada la fuerza. Helene le preguntó si estaba insinuando que ella dudaba del juicio del jefe, a lo que Belmont aclaró que no había dicho eso, pero le advirtió que si se obsesionaba con ver a los caballeros como enemigos, podrían terminar jugándole sucio, enfatizando que aunque los métodos fueran distintos, su objetivo y el de los caballeros era el mismo. Helene se negó a escuchar, y pareciendo recordar a cierto caballero con profundo desagrado al oír sus palabras,
palabras, rechazó la idea calificándola de broma sin gracia. Belmont decidió no insistir más, teniendo el presentimiento de que, debido a su propia excelencia, Elaine acabaría pasándolo mal tarde o temprano, momento en el cual quizás comprendería lo temible que podía ser el comandante de las 6 lenguas. En cualquier caso, Belmont se dijo a sí mismo que, aunque no tuviera cara para ver al comandante, no tenía intención de hacer nada vergonzoso, incapaz de vivir de otra manera, al igual que esos caballeros que cargaban con su misma torpeza. Es debido a este aprecio mutuo que tienen que no me es difícil creer que Russell pueda conseguir la ayuda de Marcus a través de Belmont. Pero si eso no pasó, me pregunto qué carajos habrá pasado para que la segunda persona más fuerte del reino sea ahora un enemigo. Pero eso han sido todos mis comentarios hasta ahora. Lamentablemente el autor ha vuelto a sacar episodio, exactamente el episodio 28. El episodio 28 fue una bestialidad, siento que al fin compensó las cosas que no me gustaron del 26 y 27. Hablo del hecho de las revelaciones que sucedieron acá, y que ahora comentaré a detalle en mis primeras impresiones. La verdad me asombra cómo es que el autor arranca con la revelación de que Marcos está al nivel de Halliwell, Cecilus y el Príncipe Loco. Quizás no muchos lo sepan, pero si no lo incluyen en la valoración de los más fuertes es por la existencia de Reinhardt. Personalmente sabía que Marcus era muy fuerte, pero tan fuerte, no me lo esperaba ni yo. Hay historias secundarias que nos narran cómo pelea Marcus en contra de Roswaal y soldados de Wallachia, y si bien me gustaría narrarles cómo sucede esto, siento decirles que no será posible porque tengo mucho trabajo y muchos videos pendientes por hacer, quizás a futuro. El episodio consistió en una paliza unilateral para Henkel por parte de Marcus. De hecho, algo que siento que se perderá mucho en el lector casual es el desprecio que siente Marcus por Henkel. Este es algo que se entiende mejor si lees historias secundarias, pero estoy seguro que si solo lees la novela principal no entenderás mucho. Pero no se preocupen, comentaré las referencias más importantes para que tú también lo puedas entender. Verán, Marcus siempre fue un prodigio, e incluso cuando entró a la Guardia Real solo pudo ser derrotado por Wilhelm, quien en esa época ya manifestó su respeto por su fuerza, e incluso le auguró un buen futuro como se menciona hoy en el episodio. Parece que también la derrota a manos de Wilhelm caló en él, y que luego se enterase de que el hombre que lo humilló tiene un hijo, pues digamos que su afinidad con Henkel ya era mal incluso antes de que lo conociese, e incluso cuando lo conoció, salvó la vida a Henkel, quien se orinó en su primera misión, y Marcus tuvo que ayudarlo. Me imagino que le debió decepcionar que el hijo del hombre que lo derrotó sea tan débil, pero eso no acaba acá, ya que pronto surgiría un problema. El problema es que Marcus empezó a sentir que el ejército no ayudaba realmente al pueblo, y tras ver cómo él era usado para reprimir la población en vez de solucionar los problemas sociales, hizo que desista de seguir sirviendo al reino. Esto que diré ahora no es nada confirmado, pero el padre de Marcus murió sirviendo a la nación y salvando vidas durante el ataque del anterior arzobispo del Orgullo. Así que me imagino que Marcus se sentía medio decepcionado de que su padre haya dado la vida por un gobierno que él ahora considera que no vale la pena. Es por eso que en esos días abandonaría el ejército y se uniría a una hermandad que profesaba, por así decirlo, su propia justicia. Es así donde pasarían los sucesos de la novela más antigua del Roswaal actual. Novela donde Roswaal conocería a un joven Russell y a un joven Marcus. En lo que pasaba todo esto, Henkel era el encargado de tratar de convencerlo de regresar al ejército. Y si recordamos, Marcus no pensaba muy bien de él. Mucho menos pensaba mejor de él ahora que Henkel era el encargado de convencerlo de regresar a un lugar que él consideraba ineficiente. Así que el desprecio por Henkel solo siguió aumentando. Seguramente aumentó más cuando luego Marcus conoció a Teresia y se enamoró de ella. Ver al hijo de la mujer que amaba le habrá incomodado en todo momento. En resumen, Henkel y Marcus nunca estuvieron destinados a llevarse bien. No solo porque ellos no son capaces de congeniar, sino también por las circunstancias. Y ahora volvamos al episodio de hoy. Eventualmente Marcus revelaría que está acá por una misión donde le encargaron rescatar a Fel y Emilia. Y nada más llegar ve como el tipo que siempre arruinaba todo en el ejército estaba en la misma misión. Y como no tiene para nada un buen concepto de él, se enoja y da rienda suelta a su rabia latente en contra del hombre que cree que va a poner en peligro la misión que le acababan de asignar. Y ahora que tienes todo este contexto, como que entiendes por qué Marcus se pasó de abusivo el día de hoy con Henkel. Ojo que no lo justifico, solo les comento lo que pasó detrás de cámara entre ellos. Y lo curioso es que aún con todo lo que les digo, créanme que si leyeran la historia de estos dos entenderían que fui muy pero muy generoso con la forma en cómo se llevaron. Pero eso es algo que comprendes solo tras leer sus novelas. Algo que debo reconocer me pareció genial es cómo es que el autor narró todas las cosas que pasaban en la mente de Henkel durante la paliza que recibía. La verdad me encanta cómo es que el autor muestra los pensamientos que tiene Henkel con respecto a su vida y las injusticias que pasó.
Por ejemplo, a él le duele que alguien tan bendecido como Marcus le diga que Henkel no se esforzó como caballero. Sé que a ojos del espectador promedio Henkel es alguien flojo y débil, pero créanme que aunque Henkel se haya vuelto un alcohólico, él nunca descuidó su entrenamiento. Y tenemos constancia de que era alguien muy disciplinado al dedicarse a la espada desde sus primeros momentos. Aclaro que la obra no glorifica los pensamientos victimistas de Henkel, sino que el mismo Marcus también le vuelve a poner los pies en la tierra al decirle que a pesar de las malas circunstancias, él eligió volverse una persona insufrible. Acto seguido, Marcus procede a golpear a Henkel en todas las formas posibles, mientras Filore y Fell intentan interceder por él. A pesar de la repetida paliza, debo reconocer que el autor se las arregló para hacer interesante la paliza de hoy. Se dice cómo es que si bien Henkel fue realmente apaleado, aún así el padre de Reinhardt se las arregló para que no lastimaran el lado izquierdo de su cuerpo. ¿Qué tenía el lado izquierdo de Henkel? Pues era el lugar donde guardaba su espada, y también era debido a que Marcus no había roto esa parte de su cuerpo que el gigante no dejó de ser despiadado con él. Pero luego pasaría algo que mejora la resolución de Henkel de hoy. ¿Recuerdan que Filore ha estado intentando reforzar la confianza de Henkel a través del acto de ser un caballero? Bueno, en cuanto hoy Henkel buscaba la fuerza para poder volver a levantarse, recordaba las cosas que Filore le hizo sentir. Recordaba que aún quiere ser un caballero. Y ver cómo esa pregunta circula por su mente en su peor momento, pues es un momento jodidamente interesante. Encima, este momento termina con él recordando en su mente, corazón y alma a 3 personas para darse ánimos a sí mismo. En su mente recuerda a su actual señora Filore. En su corazón recuerda a Reinhardt, y en su alma recuerda a su esposa Luana. Lamentablemente este power-up no fue suficiente, y Henkel fue incapacitado otra vez por Marcus. Y en lo que andaba indefenso, Filore se interpuso confesando sus crímenes ante el comandante general, al mismo tiempo que aparecía Emilia, quien salió de su cuarto gracias a la acción de Fell. La verdad, en cuanto sale Emilia junto a Ran y hablan con Marcus para aclarar el malentendido, no tengo mucho que agregar en cuanto a eso. Sin embargo, sí me hizo mucha gracia ver cómo es que Marcus intenta negar que es amigo de Roswaal. Y me da gracia porque Roswaal siempre lo busca y lo trata con familiaridad, mientras que Marcus solo quiere mantenerse alejado de él. Esto que les mostraré ahora sucede justo en el día en el que murió el maestro de Felix, y narra una reunión imprevista que tuvo Marcus con Roswaal. Una voz felicitó a Marcos, comentando que se había enterado de que, gracias a su último mérito, había ascendido de simple soldado raso a un puesto con cargo. Marcos le preguntó si creía que aquello le hacía feliz, y le aclaró que no había ido hasta allí para escuchar sarcasmos. La otra persona reaccionó con exagerada teatralidad, señalando con sorna el miedo que le daba, y observando que el antiguo temperamento de perro rabioso de Marcos seguía intacto, dudando entre si se había suavizado o si se había vuelto más cuadrado, aunque concluyó que esto último ya lo era desde el principio. Cuando Marcos anunció que se marchaba, el interlocutor le pidió que esperara y le recriminó que no entendiera las bromas, recordándole que eran viejos conocidos y que Russell ni siquiera había acudido al llamarlo, por lo que le instó a quedarse un poco a revivir los viejos tiempos. Marcos observó que la otra persona tampoco había cambiado en lo terco que era, y le cuestionó por qué no se permitía estar triste, aunque fuera un poco. La otra persona reaccionó sorprendida ante la mención de la tristeza y negó entre risas tales tonterías, asegurando que aquello era en realidad un brindis. Marcos preguntó con duda a qué se refería con un brindis, y su acompañante le explicó que era por su ascenso y porque por fin se había vengado al Gran Azul. Ante el silencio de Marcos, el interlocutor pronunció su nombre para llamar su atención, a lo que Marcos le preguntó si él estaba bien con lo sucedido con el señor Fables. Marcos añadió en voz baja que había cosas que era mejor no decir. El acompañante le recordó entonces que había sido su amigo quien vengó al señor Garich, y que en esa escena también se encontraba aquella chica, la querida discípula del señor Garich. Marcos confirmó sus palabras, admitiendo que, si ella no hubiera estado allí, podrían haber ocurrido daños incalculables. La otra persona afirmó que él lo habría arreglado de alguna forma, pero explicó que no quería estorbar. Al preguntarle Marcos a qué se refería exactamente con estorbar, el interlocutor respondió que era obvio que se refería a estorbar la venganza, sosteniendo con firmeza que la venganza por el maestro debía cumplirla su alumno y reiterando que por eso mismo se trataba de un brindis por el futuro azul. Con esas palabras finales, el ligero tintinear de copas resonó brevemente en el interior del local. Otra revelación interesante es la que da Filore al curar a Henkel en el área donde la magia estaba debilitada. Ella dice que esta restricción es lo de menos y no afecta su poder llamado sacramento, lo cual es interesante ya que pienso que podría ser que este poder sea una especie de maldición, como la habilidad del sacramento del rey inmortal que posee Félix. O puede que sea una técnica desarrollada por un humano muy talentoso que al final terminó rompiendo, por así decirlo, los límites de la magia.
Por ejemplo, sabemos que la técnica de teletransportación a corta distancia que usan los arzobispos de la Gula es una técnica que en realidad la hizo un humano muy habilidoso, y los arzobispos solo lo robaron. Sería curioso que la técnica de Filore siga un principio similar, pero de lejos lo más curioso es que Heinkel detecta la naturaleza distinta de esta magia, y guarda la pequeña esperanza de que ese poder despierte a su esposa. Y como este arco parece estar centrado en los Astria, yo creo que el despierto de Luan es inminente. Más bien, siento la demora en subir esto, pero ahorita tengo unos problemas de salud que dificultan que pueda sentarme a hacer videos por mi cuenta. Espero puedan entenderlo y recuerda que si quieres apoyar al canal, siempre puedes hacerlo a través de una membresía, y si no, un like y un comentario ayudan como no tienes idea. Pero ahora sí, me despido.